Hola, hola, bienvenidos a la MX Radio Neta, la red de verdad, desde México para el mundo. Qué gusto estar con todos ustedes para este análisis. Estamos con equipo completo y listos para desmenuzar el tema. Listísimos. Hoy nos vamos a sumergir en un periodo bastante interesante, turbulento de la historia reciente de México. Así es. Desde 1994 hasta el año 2000, la llamada era millennial. Exactamente. Y para este clavado profundo, nuestra fuente principal es un fragmento de otra infamia de los sexenios neoliberales en México, del payaso justiciero titulado La triste historia mexicana desde 1994 hasta el año 2000, la era millennial. Un título largo pero muy descriptivo. Muy descriptivo. Ese texto nos va a ofrecer una narración cronológica de los sucesos más importantes. Ajá. Y bueno, pues tu misión como nuestro atento escucha es lograr una comprensión clara de los principales cambios políticos, Por supuesto. económicos y sociales que ocurrieron en México durante este periodo. Exactamente. Vamos a desmenuzar los eventos clave, Vamos a ello. identificar esos giros conductores que se repiten y destacar algunos de los giros inesperados que moldearon a la nación, Así es. justo cuando entraba el nuevo milenio. al nuevo milenio. Queremos darte una visión general que sea concisa pero completa, Claro. evitando saturarte de información, pero señalando esos momentos que te harán entenderlo todo. Esos momentos clave. Exactamente. Y bueno, pues vamos a darle con todo desde el principio. Desde el principio. Con ese año que lo empezó todo, 1994. 1994. Arrancamos con la llegada a la presidencia de Ernesto Zedillo el 1 de diciembre. Ajá. Y el autor de nuestra fuente lo describe sin pelos en la lengua como otro dedazo, otra elección de Estado, Ya. marcada en la historia reciente del país. Claro. Es decir, la llegada de un nuevo líder que seguía la línea neoliberal impuesta desde el gobierno de Miguel de la Madrid y continuada por Carlos Salinas de Gortari. O sea que básicamente continuaba por el mismo camino. Exactamente. Lo que resulta fascinante aquí es la rapidez con la que el nuevo gobierno busca establecer su agenda. Ah. Apenas unos cuantos días después de tomar el poder, el 5 de diciembre, Zedillo envía al Congreso una iniciativa de ley Sí. con la meta de reformar el Poder Judicial. ¿Qué? Una reforma que, según el texto, tenía como objetivo hacer aún más jugosos los favores para los intereses de los más poderosos, Interesante. a través de sus allegados en la Suprema Corte. O sea que ya desde el principio podemos ver que hay ciertas intenciones Esa es la intención. de manipular o de influir en ciertas áreas. Exacto. Exactamente, bastante movido, ¿verdad? Bastante movido. Pero la política no era el único frente que estaba caliente. Claro. Casi al mismo tiempo, el 8 de diciembre, presenciamos las primeras señales de descontento social. Ajá. En Tabasco, simpatizantes del PRD inician un bloqueo de las instalaciones petroleras. El PRD, para que lo entiendas en ese momento, era uno de los principales partidos de oposición con una ideología de izquierda. Y esta acción buscaba meterle presión al nuevo gobierno en temas cruciales como la política energética y social. Ya veo. Y bueno, la situación en el sur del país era aún más tensa con la presencia del ELN. Exactamente. Aquí entra en escena el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre el 10 y el 12 de diciembre cortan sus canales de comunicación. Wow. Le avisan al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la posibilidad de enfrentamientos y cierran el acceso a los territorios que están bajo su control. O sea, una declaración de intenciones bastante contundente. En efecto, la primera reacción del gobierno de Zedillo, al menos de manera oficial, es intentar abrir un diálogo. Claro. El 1 de diciembre nombra a Cuauhtémoc Cárdenas como mediador Jaja, para tratar de resolver el conflicto en Chiapas. Ya. Curiosamente, ese mismo día, en un acto de desafío y reafirmando su autonomía, 64 comunidades indígenas en Chiapas se declaran autónomas. O sea que básicamente ignoraron la iniciativa del gobierno. En efecto. Y todo esto mientras la tensión seguía creciendo. Y mientras todo esto pasaba en la esfera política y social, se estaba cocinando una tormenta económica. Una tormenta económica. Alrededor del 18 de diciembre comienza lo que se conoció como el error de diciembre. El famoso error de diciembre. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un desempeño muy pobre y el peso se acercó peligrosamente al límite de su banda de flotación. Así es. ¿Qué fue lo que detonó esta crisis según nuestra fuente? El factor principal que desató todo, según el autor, fue la alarma que sintieron los inversionistas después de que el SLN anunciara que había tomado 38 localidades en Chiapas el 19 de diciembre. O sea que otra vez la inestabilidad política tenía repercusiones económicas. Exactamente. Esta acción generó una fuga de capitales considerable. Ah, Agotó las reservas del país, que ya no eran muy abundantes. Ah.
La respuesta del gobierno y de los integrantes del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento fue ampliar la banda de flotación del peso en 53 centavos esa misma noche. O sea que devaluaron la moneda. En efecto, una devaluación del 15%. ¿Y esto por qué lo hicieron? Para intentar frenar la fuga de capitales y estabilizar el tipo de cambio, pero en realidad lo que provocó fue una mayor incertidumbre en los mercados. Ya veo, aquí lo importante es entender cómo la inestabilidad política puede tener un impacto directo e inmediato en la economía. Exactamente. Y cómo las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden tener consecuencias inesperadas. Totalmente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Interesante. Al día siguiente, el 20 de diciembre, la crisis estalló con toda su fuerza. Con toda su fuerza. La devaluación provocó que los bancos subieran las tasas de interés de los créditos hasta un 130%. Un golpe durísimo. Durísimo. Esto, como lo señala el autor, causó que muchísima gente no pudiera pagar sus deudas, Exactamente. las cuales crecieron de manera impresionante sin relación con el valor real de sus propiedades o el dinero que habían pedido prestado originalmente. Un desastre para la economía familiar. Un golpe muy duro para la economía y para los ciudadanos de a pie. La situación se complicó aún más cuando el Banco de México decidió retirarse del mercado de dinero el 21 de diciembre. Y para el 22 de diciembre, el tipo de cambio del peso frente al dólar se fijó en 6 nuevos pesos. Una devaluación sin precedentes. Ya para finales de año, el 29 de diciembre, el presidente anuncia un programa de emergencia económica con la intención de frenar la crisis. ¿Y qué incluía este programa? Bueno, pues incluía medidas como recortes al gasto público, aumento de impuestos y control de precios. Un paquete bastante duro para la población. Sin duda alguna. Y algo curioso es que al día siguiente, el 30 de diciembre, el SLN declara un cese al fuego temporal. Interesante. ¿Una coincidencia o una estrategia política? Quién sabe, pero sin duda un final de año muy agitado. Muy agitado. Y 1995 no trajo precisamente calma. No para nada. El 1 de enero, el SLN emite la tercera declaración de la Selva Lacandona. Sí, en la que reiteran sus demandas de justicia, democracia, libertad y dignidad para los pueblos indígenas. Y la presión política seguía aumentando. Claro, 2 de enero, varios juristas importantes declararon que existían fundamentos para iniciar un juicio político contra Carlos Salinas de Gortari, una iniciativa a la que se sumó el PRD. Ya veo, la situación económica era tan grave que el 4 de enero el gobierno anunció que buscaría ayuda del Fondo Monetario Internacional El jefe por una suma de $14,000 millones. Una muestra de la gravedad de la crisis. Y la crisis mexicana tuvo repercusiones a nivel internacional, generando lo que se conoció como el efecto tequila. El efecto tequila. Alrededor del 7 de enero se produjo este efecto que afectó las economías de Brasil y Argentina. Claro, demostrando lo interconectados que estaban los mercados financieros. O sea que la crisis mexicana no se quedó solo en México. No para nada. La respuesta internacional no tardó en llegar. Así es, el 9 de enero, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá intervinieron para apoyar al peso mexicano, mediante la compra de grandes cantidades de nuestra moneda. Sin embargo, la tensión social y política dentro del país seguía latente. El 10 de enero hubo enfrentamientos en Chiapas, se intentó dialogar el 15 y surgieron rumores sobre la investigación del asesinato de Colosio el 16. Un ambiente bastante tenso. Bastante tenso. La magnitud del desafío para el gobierno de Zedillo quedó clara cuando el 19 de enero reconoció la existencia de grupos guerrilleros operando en 14 estados del país. ¡Wow! Eso es un número considerable. Sin duda. A pesar de esa situación tan explosiva, aseguró que no recurriría al autoritarismo y llamó al diálogo. Finalmente, a finales de enero, se concretó la ayuda financiera internacional. ¿Y de cuánto estamos hablando? El FMI le otorgó a México un crédito de $17,000 millones. Y otros países latinoamericanos anunciaron un fondo de solidaridad de $1,000 millones. Una ayuda considerable. Sí, sin duda. Después de estos anuncios, el peso logró estabilizarse un poco hacia el 31 de enero. Me imagino que eso trajo un poco de alivio al gobierno. Un poco de alivio, pero la polarización política continuara. Claro. Con enfrentamientos entre el PRI y el PRD en Tabasco y el PAN, ya empezaba a mirar hacia las elecciones presidenciales del año 2000. O sea que ya se empezaba a sentir el ambiente electoral. Exactamente febrero de 1990. Y 5 fue un mes especialmente álgido. ¿Por qué? Bueno, se movilizó el ejército en Chiapas y las autoridades lograron identificar al famoso subcomandante Marcos. Ah, sí, el líder del SLN. Exactamente.
Esto llevó a que se emitieran órdenes de arresto contra los líderes zapatistas y a que se descubrieran arsenales en Veracruz y el Distrito Federal. Vaya. Con la detención de presuntos dirigentes del movimiento, la controversia también salpicó a la iglesia con acusaciones de Fidel Velázquez contra el obispo Samuel Ruiz, a quien señaló como el comandante supremo zapatista. O sea que la iglesia también estaba involucrada en el conflicto. Al menos según las acusaciones de Fidel Velázquez. Y la situación de los derechos humanos en Chiapas generó preocupación a nivel internacional. Sí. Amnistía Internacional denunció casos de tortura y ataques aéreos en la zona. Una situación preocupante sin duda. En el frente económico comenzaron los rescates bancarios como el del banco Cremiunión. ¿Y eso qué significa? Bueno, FOBAPROA, que se menciona aquí, fue básicamente un fondo de rescate gubernamental para los bancos que estaban al borde del colapso después del error de diciembre. Ya veo. Aunque la intención era evitar una crisis financiera mayor, se volvió muy polémico por la gran cantidad de dinero público que se utilizó y por las dudas sobre quiénes fueron los principales beneficiados. Entiendo, paralelamente, los problemas legales de Raúl Salinas empiezan a escalar, Así es. lo que incluso llevó a Carlos Salinas a declararse en huelga de hambre. Una situación bastante surrealista. El gobierno implementa medidas económicas drásticas en marzo, como el aumento del IVA y de los precios de la gasolina y la electricidad. Medidas que afectaron directamente el bolsillo de la gente. La investigación del asesinato de Colosio da un giro inesperado con la revelación de que existía un segundo tirador. Un nuevo elemento que complicó aún más la investigación. Todo esto en un contexto de continuas protestas y movilizaciones sociales. Un año muy convulso. Pero no todo fueron crisis y conflictos. No, por supuesto que no. También se promulgan leyes importantes como las modificaciones al artículo 27 que permitieron la participación del sector privado en el gas natural. Un cambio significativo en la política energética. Y la creación de las AFORES en abril de 1995, Las AFOR. un cambio estructural en el sistema de pensiones. Un tema que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Sin embargo, la violencia seguía siendo una sombra constante, como lo demostró la terrible masacre de Aguas Blancas en junio. Un hecho terrible que generó muchísima indignación y cuyas investigaciones se prolongaron por bastante tiempo. Hacia finales de 1995 también hubo desastres naturales como el terremoto en Colima en octubre. Un año difícil para México. Pero también hubo noticias positivas a nivel internacional. Ciertamente el anuncio de que Mario Molina había ganado el Premio Nobel de Química en octubre fue un motivo de gran orgullo para México. Un reconocimiento a la ciencia mexicana. Reconociendo su importante trabajo en la investigación sobre la capa de ozono, el año concluyó con la firma de nuevos acuerdos económicos e intentos por estabilizar las finanzas. En resumen, 1995 fue un año de profundas turbulencias marcado por la crisis económica, el conflicto en Chiapas y una gran polarización política. Así es. Pero también por los primeros esfuerzos para sentar las bases de la recuperación y la reforma. La recuperación y la reforma. Pasemos ahora a 1996. 1996. El año comenzó con la CNDH emitiendo su opinión sobre el caso de Aguas Blancas y con el SLN formalizando la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional, FSLN. El FSLN como una organización civil. Ajá. ¿Y esto qué significó? Bueno, marcó un cambio en la estrategia del movimiento zapatista, buscando ahora una vía más política y pacífica. Para expresar sus demandas sin abandonar su base social. Interesante. Sin embargo, la percepción internacional sobre la seguridad en México no era la mejor. No para nada. Las autoridades estadounidenses emitieron recomendaciones a sus ciudadanos para que evitaran viajar al país a principios de enero. Ya entiendo. Pero también hubo noticias importantes en la lucha contra el crimen organizado. ¿Como cuáles? La detención de Juan García Abrego, quien era uno de los hombres más buscados por el FBI. En enero de 1996 fue un golpe significativo. Un golpe a la cabeza del Cártel del Golfo. Y en el ámbito político, la reforma electoral comenzó a tomar forma. Efectivamente, en enero se entregó la propuesta para la reforma electoral que surgió del Seminario del Castillo de Chapultepec. ¿Y en qué consistía esta propuesta? Era un documento con muchos puntos que buscaban modernizar y hacer más transparente el sistema electoral mexicano. Ya veo. Un avance importante en la democratización del país. Un avance importante. Febrero de 1990. Y 6 fue un mes clave. Se firmaron los acuerdos de San Andrés Larrainzar entre el gobierno y el SLN. Los acuerdos de San Andrés. Un momento crucial en la búsqueda de la paz en Chiapas. Claro.
al abordar los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. Un tema fundamental. Estos acuerdos representaron un avance significativo al reconocer las demandas históricas de las comunidades indígenas. Ajá. No obstante, su implementación sería un proceso largo y complicado. Claro, también en febrero el PRI decide expulsar a Raúl Salinas de Gortari. Sí, marcando una distancia del partido con el hermano del expresidente en medio de sus problemas legales. ¿Problemas legales? Sí, Raúl Salinas estaba acusado de enriquecimiento ilícito y homicidio, entre otros delitos. ¡Wow! Un escándalo de grandes dimensiones. Sin duda. Continuaron los bloqueos de los campos petroleros en Tabasco a finales de enero y principios de febrero. O sea que el descontento social en esa región seguía presente. Exactamente. Sin embargo, también se lograron avances en las negociaciones para la reforma política durante marzo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SJON, aceptó investigar los sucesos de Aguas Blancas en marzo, lo que representó un revés para la versión oficial del gobierno de Guerrero. Interesante. En el frente económico se empezaron a notar los resultados de los esfuerzos por recuperar y estabilizar el peso después de la profunda crisis del año anterior. Sí, la economía mexicana empezaba a mostrar signos de recuperación. Abril de 1990 y 6 trajo consigo reformas constitucionales importantes para combatir a la delincuencia organizada. Importantes. Y se lograron nuevos acuerdos en materia electoral. Más avances en la democratización. La ley de las Afores finalmente fue aprobada, consolidando este nuevo modelo de ahorro para el retiro. Un cambio que generó mucha polémica en su momento. Y la Suprema Corte determinó la responsabilidad del gobernador con licencia de Herrero en la masacre de Aguas Blancas. Sí, aunque lo liberó de la acusación de ser el autor intelectual, una decisión que generó mucha controversia. Unos meses después, en junio, hace su primera aparición pública el Ejército Popular Revolucionario EPR. El EPR, sumando un nuevo grupo armado al panorama nacional. O sea que la violencia seguía presente. Presente. El peso experimentó fluctuaciones y volatilidad en julio, recordándonos la fragilidad de la economía. La economía seguía siendo un tema delicado. Sin duda. Sin embargo, en agosto se rompió un monopolio importante. Avantel comenzó sus operaciones de larga distancia, poniendo fin al largo monopolio de Telmex en ese servicio. Un cambio importante en el sector de las telecomunicaciones. También en agosto, el huracán Dolly azotó el país. Desastres naturales que siempre están presentes. Agosto también fue un mes significativo en términos de reformas políticas, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reformas Electorales clave. Hacia finales de año continuaron los debates sobre la privatización, especialmente en la industria petroquímica. Un tema que siempre ha generado mucha polémica en México. Y en noviembre se publicó la reforma al COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Un paso más en la consolidación de la democracia mexicana. En resumen, 1996 fue un año de transición con esfuerzos importantes para superar la crisis económica, avanzar en la democratización y buscar soluciones a los conflictos sociales, aunque con nuevos desafíos surgiendo en el camino. Así es. Un año de luces y sombras. Llegamos a 1997, un año que muchos consideran un punto de inflexión. Un punto de inflexión. El año comenzó con la entrada en vigor de la libre competencia en la telefonía de larga distancia. Lo que significó tarifas más competitivas y una mayor variedad de servicios para los usuarios. También en enero, Mireya Rocati Velázquez se convirtió en la primera mujer en presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Una señal de los cambios sociales que estaban ocurriendo en el país. En enero también se anunció que México había completado el pago de las deudas generadas por la crisis de 1994. Un logro importante en términos de estabilidad económica. Sin embargo, la política seguía generando nuevas formaciones. Sí, en febrero se fundó el Partido del Centro Democrático, PCD, impulsado por el expriista Manuel Camacho Solís, lo que reflejó la fragmentación y recomposición del mapa político mexicano. También en febrero ocurrió un hecho impactante, el arresto del general Jesús González Rebollo por sus presuntos vínculos con el cártel de Juárez. Un hecho que expuso la infiltración del crimen organizado en las altas esferas del ejército. Abril de 1997 trajo consigo la pérdida de figuras importantes como Eberto Castillo y Emilio Azcárraga Milmo. Dos figuras que marcaron la historia de México en sus respectivos ámbitos. Pero también eventos de relevancia nacional e internacional. Sí, en Zacatecas se inauguró el primer Congreso Internacional de la Lengua Española. Un evento de gran trascendencia cultural. Pedro Joaquín Caldwell fue nombrado comisionado para la paz y la reconciliación, buscando reactivar el diálogo en Chiapas. Un nuevo intento por resolver el conflicto. Y se crearon la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Salud FIAS
y la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada UEDO. Instancias especializadas en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Nuevas herramientas para combatir el crimen. Mayo de 1997 fue un mes de visitas importantes con la llegada del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a México. Una visita que buscaba fortalecer las relaciones bilaterales. Y un cambio simbólico en la capital. La antigua penitenciaría de Lecumberri se transformó en el Archivo General de la Nación. Interesante, un giro significativo en la historia de este emblemático edificio. En junio, falleció Fidel Velázquez, el histórico líder de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. ¡Wow! Siendo reemplazado por Leonardo Rodríguez Alcaquí. Corrió el rumor de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. El líder del cártel de Juárez. Aunque nunca se confirmó oficialmente en ese momento. Pero el gran hito de 1997 fueron las primeras elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal en julio. Un evento histórico en el que Cuauhtémoc Cárdenas resultó ganador, marcando el fin de décadas de control del PRI en la capital. Además, el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la legislatura federal. Una clara señal del cambio en el panorama político del país. Hacia finales de año, el huracán Paulina causó una devastación terrible en Guerrero y Oaxaca. Otra tragedia natural que azotó a México. Y se firmó el Tratado de Extradición con los Estados Unidos. Un paso importante en la cooperación bilateral. Y cerrando un año convulso en diciembre, ocurrió la terrible masacre de Acteal en Chiapas. Un hecho que conmocionó al país. Cuauhtémoc Cárdenas tomó posesión como jefe de gobierno en diciembre, asumiendo el reto de gobernar la capital en esta nueva etapa política. 1997 fue un año de grandes cambios y contrastes. Con avances en la democratización, pero también con la persistencia de la violencia y la desigualdad. 1998 arrancó con la destitución de Emilio Choifet como secretario de Gobernación después de la masacre de Acteal. Lo que reflejó la presión política generada por ese trágico evento. También se hicieron ajustes presupuestales importantes debido a la crisis financiera asiática y la caída del precio del petróleo. Estos recortes presupuestales tuvieron un impacto en diversos sectores y mostraron la vulnerabilidad de la economía mexicana a los factores externos. En enero también dejó de transmitirse el noticiero 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Una figura emblemática de la televisión mexicana durante muchas décadas. Marzo de 1998 vio el surgimiento del partido Alianza Social Paz. Una nueva fuerza política en el espectro nacional. Y en abril, México lamentó la pérdida de un gigante de las letras. La muerte de Octavio Paz, ganador del Premio Nobel de Literatura, dejó un vacío irreemplazable en la cultura mexicana. En el ámbito internacional se firmó un tratado de libre comercio con Nicaragua. Un paso más en la integración económica de la región. Mayo trajo consigo la renuncia del gobernador de Morelos debido a la creciente violencia en el estado. La violencia se extendía a lo largo del país. Junio fue un mes de movimientos importantes. Samuel Ruiz se retiró de la CONAI, la Comisión de Intermediación en el conflicto de Chiapas. Un personaje clave en la búsqueda de la paz en la región. Y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, RPI, hizo su primera aparición pública en Guerrero. La aparición del RPI evidenció que la violencia y la insurgencia armada no se limitaban a Chiapas y representaban un desafío para la seguridad nacional. También en junio desapareció la revista Vuelta, fundada por Octavio Paz, marcando el fin de una influyente publicación cultural. Y en un ámbito más deportivo, México fue eliminado del Mundial de Fútbol en Francia. Una decepción para los aficionados mexicanos. Julio trajo la primera gubernatura para el PRD con el triunfo de Ricardo Monreal en Zacatecas. Consolidando el avance de la oposición a nivel estatal, sin embargo, el PAN perdió la gubernatura de Chihuahua. Estos resultados electorales mixtos reflejaron la complejidad del panorama político mexicano, con avances de la oposición en algunas regiones, pero la persistencia del PRI en otras. En septiembre cerró el periódico El Nacional, un medio con una larga trayectoria. Y en diciembre se legalizó el rescate bancario a través del FOBAPROA. Un tema que generó mucha controversia y debate público sobre el costo para los contribuyentes. 1998 fue un año de altibajos con momentos de esperanza y de decepción. Entramos a 1999, un año preelectoral con movimientos políticos importantes. Se creó la Policía Federal Preventiva PFP a principios de año. La creación de la PF buscaba fortalecer la seguridad pública a nivel federal
aunque su actuación también generaría polémica en el futuro. En enero también apareció la revista Letras Libres, fundada por Enrique Krauss. Una nueva publicación que se sumó al debate cultural y político. En abril comenzó una huelga en la UNAM en protesta por el aumento de las cuotas. Un conflicto que se extendería por un largo tiempo y que pondría a prueba la autonomía universitaria. Abril también trajo una terrible tragedia con un accidente de autobús en Chiapas que causó la muerte de 146 personas. Una lamentable pérdida de vidas humanas. Y en junio, un hecho que conmocionó a la sociedad mexicana. El asesinato del conductor de televisión Paco Stanley tuvo un gran impacto mediático y generó muchas interrogantes sobre la seguridad y la delincuencia en la Ciudad de México. También en junio, un sismo afectó varios estados del centro del país. Un recordatorio de la vulnerabilidad de México ante los desastres naturales. Hacia mediados de año se otorgaron registros a nuevos partidos políticos, Democracia Social y Convergencia por la Democracia, ampliando aún más el abanico de opciones políticas para los ciudadanos. Julio de 1999 trajo una alegría deportiva para México con el triunfo en la Copa FIFA Confederaciones venciendo a Brasil en la final. Un momento de orgullo para el fútbol mexicano. Sin embargo, en septiembre se cancelaron las operaciones de los ferrocarriles nacionales de México. El fin de los ferrocarriles nacionales representó un cambio significativo en la infraestructura y la historia del transporte en México. Septiembre también trajo daños por un huracán en Oaxaca. Los desastres naturales seguían azotando al país. En el ámbito cultural, Carlos Fuentes recibió la medalla Belisario Domínguez en octubre. Un reconocimiento a su brillante trayectoria literaria. El conflicto en la UNAM se intensificó en octubre con enfrentamientos entre estudiantes y grupos antihuelga. La tensión en la máxima casa de estudios seguía en aumento. Noviembre fue un mes clave en la definición de los candidatos presidenciales para el año 2000. Francisco Labastida fue nominado como candidato del PRI Vicente Fox por la Alianza para el Cambio PAN-PRI y Cuauhtémoc Cárdenas por la Alianza por México, Pérez, Betty Convergencia Paz PSN. La carrera presidencial estaba en marcha. También en noviembre renunció el rector de la UNAM siendo reemplazado por Juan Ramón de la Fuente. Y la controversia del FOBAPROA continuó con la autorización de sus fondos a pesar de la polémica en diciembre. 1999 fue un año de definiciones y de preparación para un cambio histórico en México. Un año que marcaría el fin de un siglo y el inicio de una nueva era. Llegamos al año 2000. El fin de esta era millennial. El año de cambio. El año comenzó con el lanzamiento del periódico Milenio Diario. Un nuevo medio de comunicación que se sumaba al panorama informativo. Persistieron las tensiones comerciales con Estados Unidos en el tema del transporte de carga. Las relaciones bilaterales seguían siendo complejas. Y la huelga en la UNAM seguía sin resolverse con un plebiscito interno que rechazó el paro en enero. El conflicto universitario seguía sin encontrar una salida. Febrero de 2000 marcó un punto crítico en el conflicto de la UNAM con la entrada de la PFP al campus y la detención de estudiantes. Un hecho que generó una gran protesta exigiendo su liberación. Los líderes del Consejo General de Huelgas CGH fueron formalmente encarcelados. La represión contra el movimiento estudiantil se intensificó. Los datos del censo revelaron que la población de México superaba los 97 millones. Un país en constante crecimiento demográfico. Marzo vio al PRI solicitando sanciones contra Vicente Fox por sus ataques durante la campaña presidencial. El partido en el poder se sentía amenazado por el avance del candidato opositor. Pero también hubo un avance importante en las relaciones internacionales. Se firmó un tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea, lo que abriría nuevas oportunidades económicas para el país. Abril trajo la aparición de un nuevo grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo FARC. La violencia armada seguía presente en diferentes regiones del país. El PRI buscó distanciarse del legado de Salinas en plena campaña, intentando deslindarse de un pasado marcado por la corrupción y la crisis económica. Las campañas presidenciales se intensificaron. El Instituto Electoral del Distrito Federal IEDF rechazó impugnaciones contra la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. La batalla por la capital sería una de las más reñidas. Persistieron las protestas del Sindicato de Trabajadores de la UNAM-STUNAM por la presencia de la PFP en la UNAM. El conflicto universitario seguía sin resolverse. Mayo vio el lanzamiento del periódico Metro por el Universal y López Obrador realizó un plebiscito para ratificar su candidatura en la capital. La estrategia del candidato del PRD era la de la participación ciudadana. El Grupo Financiero Santander adquirió Serfín. Un ejemplo de la concentración del capital financiero en México. La PFP realizó operativos de desarme en Chiapas. La tensión en la región seguía latente.
se llevó a cabo el esperado debate entre los candidatos presidenciales. Un momento clave en la contienda electoral. Junio trajo el cierre de campañas y la aplicación del plan DN3 en el Valle de Chalco por inundaciones. Los desastres naturales seguían poniendo a prueba la capacidad de respuesta del gobierno. Y finalmente, el 2 de julio de 2000, la jornada electoral marcó un hito en la historia de México. Un día que quedaría grabado en la memoria colectiva. Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, ganó la elección presidencial poniendo fin a décadas de gobierno del PRI. Un cambio histórico que muchos esperaban con ansias. En el Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador resultó ganador para el cargo de jefe de gobierno. La izquierda también se consolidaba en la capital del país. La derrota del PRI generó fuertes reacciones internas, con miembros del partido culpando a Zedillo por el resultado. El partido, que había gobernado por más de 70 años, se enfrentaba a una crisis de identidad. Los meses siguientes estuvieron marcados por el inicio de la transición, controversias políticas y algunos eventos trágicos como el accidente aéreo en Chiapas y el cierre del caso del asesinato de Posadas Ocampo. El país se preparaba para una nueva etapa con la esperanza de un futuro mejor. Fox recibió su acreditación como presidente electo en agosto. Comenzaba la era Fox. Se desató una controversia por una obra de arte considerada ofensiva a la Virgen de Guadalupe. La libertad de expresión y las creencias religiosas se enfrentaban en un debate público. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la LDF, aprobó una legislación sobre el aborto. Un tema que siempre ha generado polémica en la sociedad mexicana. Pablo Salazar ganó la gubernatura de Chiapas. Un nuevo capítulo en la historia de la convulsa región del sureste mexicano. Y hacia finales de año se investigaron posibles vínculos de militares con el narcotráfico. El problema del narcotráfico seguía creciendo y penetrando en las instituciones del Estado. El año 2000 concluyó con la perspectiva del inicio del gobierno de Vicente Fox y la visión crítica del autor de nuestra fuente sobre la continuidad de políticas. Esperamos que este análisis le haya dado una comprensión clara de este periodo tan complejo. Tomando en cuenta los eventos, ¿cómo cree que las experiencias de México moldearon su identidad? Activa las notificaciones para novedades. Fue un placer, nos escuchamos pronto.